Buenas tardes a todos. Vamos a empezar sin demorarnos más porque tenemos una tarde larga y llena de eventos y tal. En primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí porque, bueno, creo que coinciden hoy en la ciudad una serie de actos culturales muy importantes, aparte de un partido de fútbol de estos que interesan a mucha gente, ¿no? Entonces, el hecho de que estéis aquí pues es muy significativo, ¿no? Como sabéis, nos encontramos dentro de una de las conferencias que forman el ciclo de ultramar, ciclo que, como todos sabéis, está coorganizado por el Consorcio para el Bicentenario, para la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz y el Colegio de Arquitectos. En representación del Consorcio del Bicentenario nos acompaña hoy don Antonio Salazar. Tenemos también representaciones del Ayuntamiento de Cádiz y, lógicamente, del patrocinador de este evento, que no es otro que Oficina Tecnológica. Oficina Tecnológica es una empresa que tiene su sede en Jerez, aunque es de ámbito, vamos a llamar, autonómico y nacional, y que nació en el año 2010 con el objeto principal de prestar servicios de impresión con hardware de HP. También en representación de HP y como continuación al evento de esta conferencia tenemos la entrega de los premios de un concurso que convocamos con HP para diseñar un modelo arquitectónico que se pueda utilizar como para la presentación de su nuevo plotter en 3 dimensiones, que luego ya veremos. Antes de continuar, voy a ceder la palabra a Eduardo Tell, como representante de Oficina Tecnológica, para que nos haga una pequeña introducción de su empresa. Buenas noches. Agradecer las palabras que hacia Oficina Tecnológica y hacia la empresa que representamos, hacia la marca de Hewlett Packard de HP, pues vuestra presencia aquí. También, pues para nosotros, pues es un honor compartir esta mesa y un evento como este en una jornada donde don Juan Herrero, pues con su presencia nos va a llenar esta gala. Agradecerle al Colegio de Arquitectos, pues cómo ha ido tirando de nosotros como empresa hacia el desarrollo de eventos, cosa que nosotros como empresa agradecemos. Muchas veces tenemos que estar pendientes de organizaciones para realizar eventos, para realizar actos, y justo todo lo contrario con el colegio. El colegio es quien tira de nosotros, y fruto de ello fue el nacimiento de un concurso, pues a raíz de la presentación de nuestro plotter en 3D, que cogieron con mucho agrado y con muchas ganas, y fruto de ello pues es una exposición que luego veremos todos, con unas piezas y unos modelos realizados pues con arquitectos pues, de aquí, y a los cuales pues luego evidentemente a los ganadores pues daremos entrega de su merecido premio. Agradeceros a ellos también esa colaboración y agradeceros una vez más pues vuestra presencia en este evento. Sin más, pues cedo la palabra. Bueno, para mí el presentar a Juan Herreros es una cosa muy especial. Es muy especial sobre todo porque ya hace unos cuantos años que compartimos muchos ratos en la Escuela de Arquitectura. Compartimos pupitre, ¿no? Como decíamos por allí. Entonces, para mí eso, pues bueno, es un tema muy especial. De Juan Herreros, ¿qué os voy a contar, no? Que no sepáis. Juan Herreros es un arquitecto que no necesita presentación. Sus obras no hace falta enumerarlas porque entonces, bueno, nos tiraríamos aquí hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Incluso que sus publicaciones y sus reconocimientos. Sí quiero hacer reseña especial a que hoy día es catedrático de proyectos de la Escuela de Madrid. Es una cosa que, es un hecho que bueno, que él se merece, por supuesto, y que hace que la Escuela de Madrid, sin ninguna duda, sea mucho más grande. Al mismo tiempo que es catedrático de la Escuela de Madrid, también es catedrático en Columbia, ¿no? En la Escuela de Columbia.
evidentemente que con esa labor en la enseñanza, pues prácticamente no tendría que dedicarse a otras cosas. Y sin embargo, bueno, pues todos conocemos los proyectos que está desarrollando y que evidentemente vamos a intentar que hoy nos cuente alguno. Yo ya no quiero nada más. Adelante, Juan, y vamos al lío, ¿vale? Sí, déjalo. Bueno, bueno, muchísimas gracias por todas estas presentaciones. Es un placer volver a Cádiz siempre. Yo creo que el colegio en el que mejor tratan a los conferenciantes de España, con gran diferencia. Y sobre todo encontrarse con amigos y con gente de toda la vida. También es un placer formar parte de este ciclo de conferencias, ¿no?, sobre ciudades latinoamericanas. Es un vínculo que yo creo que muchos sentimos de una forma muy especial y que también, en cierto modo, reivindicamos, ¿no?, no solo desde el punto de vista de la arquitectura, sino desde todas las conexiones que en algún momento pues nos han ayudado y nos han devuelto una cierta imagen de nosotros mismos que creo que siempre es positiva, ¿no? El título de esta conferencia, Montevideo, hace alusión a dos cosas. Primero, mi ciudad favorita, así fue como Tomás Carranza hace ya mucho tiempo me lo planteó. Montevideo es mi ciudad favorita de Latinoamérica. La primera que yo visité, curiosamente, es decir, a Buenos Aires fui desde Montevideo en barco, como Le Corbusier. Y el título, ese Montevideo, es, digamos, la teoría de las muchas que hay, la teoría que se considera más firme sobre el origen de la palabra Montevideo, que es monte sexto de este a oeste, es decir, en los levantamientos topográficos de la costa, ¿no?, el cerro de Montevideo es el sexto, ¿no?, el primero estaría a la altura del Pan de Azúcar, o sea que estamos hablando de accidentes topográficos en la costa o ciudades, digamos, presididas por un accidente topográfico. Montevideo, en realidad, es una ciudad de fundación tardía, es una ciudad de primeros del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que se funda casi 200 años después que Buenos Aires, o que Santiago, o que Asunción en Paraguay. Y tiene un pasado diferente, un pasado con presencia portuguesa, por ejemplo, cosa que no ocurre en las otras plazas. Y tiene una fundación defensiva de la entrada del río, ¿no?, del Gran Río. Ese es un dibujo de Joaquín Torres García, bastante irónico, pero también muy fuerte en cuanto a su expresión, esta inversión digamos, el norte y el sur, como, ¿no?, diciendo si el hemisferio sur tiene su propio norte, que es el polo sur, y eso que cuando uno habla del mundo es el Ecuador, cuando uno habla de América invertida, como él tituló este dibujo, ese Ecuador pasa exactamente por los 34, 54, 56, 11, las coordenadas de Montevideo. Era una forma de decir que Montevideo, esa pequeña ciudad que nunca consiguió competir con Buenos Aires, es en realidad el centro del mundo americano, ¿no? Esta acuarela la hace el 15 de abril de 1819 el teniente Pierce a bordo de una fragata inglesa llamada algo así como Her Majesty's Favourite o similar, que es una de estas misiones como las que llevaban a Darwin, por ejemplo, ¿no?, a bordo como naturista, y él va realizando un levantamiento en acuarela de la costa, tal y como la ve desde el barco, ¿no? Y este es el levantamiento exacto del perfil de la ciudad de Montevideo, con ese cerro, con ese monte sexto de este a oeste,
y con uno de los primeros dibujos que se hace de la costa. Ese mismo día, en su cuaderno de bitácora, refleja esta otra acuarela, ¿no?, en la que ya se ve a la izquierda o detrás del barco, del velero, el cerro, y a la derecha el centro histórico de la ciudad, ¿no? Año 1819, que todavía se mantenía prácticamente intocado el centro como una playa fortificada. Montevideo realmente es una particularidad, ¿no? Está fundada, como decía antes, a la entrada del río, ¿no?, del gran estuario del Río de la Plata, que sabéis que es donde vierten sus aguas el río Uruguay y el río Paraná. Ahí abajo está Buenos Aires. Esto es La Plata, está la famosa casa del Corbusier, del doctor Curuchet. Y allí está Montevideo con su bahía, ¿no? Justo enfrente de Buenos Aires está Colonia, para que os hagáis una idea. Ahí se ve el color chocolatoso de todos los limos que arrastra los ríos, ¿no?, y que dan ese aspecto característico al agua de Buenos Aires y de Montevideo. Pero que en esta foto se ve como a veces, ¿no?, Montevideo se salva del color chocolate y puede tener aguas azules. Sin embargo, lo que está claro es que Montevideo está construida en el interior del río, es decir, es una ciudad fluvial en cuanto a su paisaje. Otra cosa es que para nosotros un río de esa anchura sea casi inconcebible, ¿no? Este es ese color un poco más azulado del que presumen los montevideanos con respecto del chocolate de Buenos Aires. Pero lo que es cierto es que el mar queda lejos. El mar fue siempre, hasta hace relativamente poco, un sitio por descubrir para los montevideanos, hasta el punto de que esa configuración de la bahía y el cerro, hace ya mucho tiempo, Iñaki Ábalos y yo escribimos un relato en el que desmentíamos completamente la historia de la fundación de Montevideo y aportábamos una tesis que era que no existen bahías en los ríos y, por lo tanto, ahí había algo que investigar. Tampoco existen tan fácilmente montañas como este cerro en el medio de la nada. Nuestra teoría era que el cerro de Montevideo era una construcción artificial, que era el resultado de la tierra que los montevideanos habían sacado para reconstruir la bahía. Es decir, que la bahía era una obra del hombre y la montaña, el cerro, era el lugar construido con esos residuos para subir y desde allí ver la ciudad, y que ese Montevideo era el origen del verdadero. Esa teoría la defendimos con bastante intensidad y llegamos incluso a crear algún problema a algún historiador de los que se lo creen todo. Este es un trocito de una película, El viaje hacia el mar.
el traer este fragmento de película tiene un poco el objetivo de explicar cómo yo entiendo que Montevideo, el crecimiento de Montevideo es el descubrimiento del mar, es la ciudad que se va desplazando, escapándose del río para llegar al mar, ¿no? Esta es una famosísima película, quizá una de las primeras grandes películas uruguayas independientes, ¿no?, que se llama El dirigible, y que es una película que narra la llegada del dirigible a Montevideo. Todos habréis visto unas fotos de la Gran Vía de Madrid con un dirigible encima. Ese mismo dirigible tenía que aterrizar en Montevideo y estaba todo preparado para que lo hiciera, como ocurrió con el famoso viaje de Lindbergh en avión, pero le quedaba energía y aterrizó en Buenos Aires, ¿no? Entonces esta película, que tiene un trasfondo muy parecido a nuestro Bienvenido Mr. Marshall, ¿no?, de una especie de promesa de algo que llega y cuando finalmente llega, pues pasa de largo, ¿no? Y ahí todavía estamos en el río, pero exactamente más o menos donde ocurre esa escena es donde empieza la Rambla, empieza la ciudad de Montevideo a desarrollarse a lo largo de la costa. Y digamos que este mapa del río, el mar y la gran laguna, ¿no?, que marca un poco el límite de la ciudad, se empieza como a hacer realidad. Si volvemos a finales del 18, este es un plano del año 1776, un plano que demuestra fehacientemente que la bahía es artificial y que el monte, el cerro también lo es, ¿no?, y que recuerda algunos de los planos del libro que habéis publicado sobre Cádiz, ¿no? Ahí se ve esa fortificación y se ve el damero español trazado, que empieza desde lo que se llama el embarcadero, que está fuera de la bahía y se va desarrollando en diagonal hacia el interior de la bahía, hacia donde hoy está el mercado del puerto, por ejemplo, ¿no?, lugar emblemático y que hay que visitar. En realidad este plano se mantiene intacto, pues hasta después de la Constitución que estamos celebrando su bicentenario. Hasta muy entrado el siglo XIX, este sigue siendo el plano de la ciudad. Este concretamente es un plano de 1818, ¿no? Y sí hay que señalar esas murallas que tuvieron, digamos, su trabajo y su responsabilidad, aunque el tiempo, digamos, de utilidad fue breve, porque en menos de 100 años la ciudad pues entró como en un periodo ya de pacificación, y este es un poco el Montevideo de 1842 como un lugar de comercio, como un lugar muy vinculado al mar a través de esa seguridad y de esa tranquilidad que produce las aguas del río y el abrigo de la bahía, ¿no? Esta es la vista desde el cerro, ¿no? Para esto se construyó el cerro, ¿no? A primeros del siglo XX, en realidad, Montevideo se desarrolla claramente como una gran, digamos, fuerza exportadora. La carne, con imágenes como estas, ¿no?, de las actividades del comercio asociados a los grandes frigoríficos. Esto es uno de los acontecimientos, de las cosas, digamos, de Montevideo importantes, ¿no? La carne enlatada, la carne en conserva, que desde Montevideo es capaz de viajar en barco a todo el mundo y que acabará pues nutriendo tropas en guerras, como siempre, innecesarias, pero que decretan, digamos, la prosperidad
y la riqueza de Uruguay, como para Argentina pues fue la venta del trigo en esa misma época, ¿no? Este edificio grande que se ve ahí al fondo es la estación del ferrocarril, y es una imagen de los años 20 de Montevideo. En este momento Montevideo claramente se extiende, como decía antes, a lo largo de la costa, conquista Pocitos, Coco Chanel pone de moda el moreno, y Montevideo, un lugar poblado fundamentalmente por inmigrantes europeos, o exclusivamente, diríamos, atiende a todo lo que pasa en Europa, lo copia y lo hace propio, ¿no? Entonces, digamos que toda la Rambla y toda la aparición de esta sociedad en ese momento, pues rica y culta, que puede viajar y que conoce Europa y que sabe, digamos, de todas las transformaciones y todos los cambios que están sucediendo allí, los importa. Esto es en realidad bastante posterior, esto es de los años 50, ¿no? Los importa y sobre todo descubre la playa, y es la playa, una vez más, una playa artificial, porque evidentemente el río no tiene playa, pero y tiene incluso un borde originalmente muy abrupto, que se va regularizando y que se va convirtiendo en una colección de ensanadas que dan lugar a las playas asociadas a los diferentes barrios, a cada barrio un tejido, a cada tejido su playa, a cada playa su monumento, diríamos, ¿no? Este concretamente es el Hotel Carrasco. En un momento dado, esto es construido en el año 20, el Hotel Carrasco es digamos, la posición más avanzada costa arriba, digamos, de la ciudad en ese momento, y es una situación que se produce continuamente, es decir, el crecimiento o la expansión viene decretada por la aparición de una gran pieza arquitectónica y se rellena el hueco entre esta y la anterior, ¿no? Así se llegaría hasta Piria, hasta Piriápolis, ¿no? Una especie de ciudad balneario utópica construida por un tipo visionario que, por supuesto, se arruinó construyéndola, como casi todos, ¿no? Este es el Hotel Carrasco, que ha sufrido como 20 reformas a lo largo de su vida. Luego hay que decir que se han arruinado 20 compañías explotándolo, con un gran casino y con un lujo extraordinario, ¿no? Lo que es interesante un poco de todo este fenómeno de la costanera es cómo la ciudad gravita y depende de la costanera, no solo desde el punto de vista infraestructural de comunicación norte-sur de la ciudad. Digamos que la ciudad se recorre básicamente a lo largo de la costanera y desde ella se accede al interior de los barrios. En algún momento merece la pena cruzar por alguna de las grandes arterias interiores, pero se podría casi vivir en Montevideo recorriendo solo la Rambla y entrando donde corresponde, ¿no? La Rambla, como se ve perfectamente, es un terreno casi siempre ganado al mar, donde en algunos lugares se han podido generar ya históricas playas artificiales que están inscritas en la memoria de los habitantes y que, por lo tanto, forman parte de una geografía que diríamos que casi en la misma esencia de la ciudad, como gran acontecimiento artificial y colectivo, pues tiene aquí una extraordinaria manifestación, ¿no? De hecho, tengo algún dibujo de cómo era originalmente este perímetro y cómo fue, digamos, domesticado para trazar la Rambla. Y lo que estáis viendo son los diferentes barrios, ¿no? En este caso es Pocitos. Pocitos es como el gran barrio de la extensión de la posguerra de los años 60, con una arquitectura extraordinaria, porque una de las cosas fenomenales que tiene Uruguay, especialmente Montevideo, es que ha tenido siempre crisis económicas. Bueno, ellos dicen que llevan en crisis económica toda la vida, no es verdad, viven bastante bien, pero sí han tenido verdaderas crisis en los momentos en los que el mundo ha estado equivocado. Y entonces se lo han ahorrado. Es decir, no tuvieron arquitectura posmoderna, por ejemplo, porque esos años pues no tenían dinero, entonces no podían construir. Entonces escribían muchos textos
sobre posmodernidad, pero no hicieron ni un solo edificio, con lo cual la ciudad, en cierto modo, se salvó. Cosa que no ocurrió en tantas otras ciudades latinoamericanas que por ese afán de emular lo que viene de fuera, pues fueron más posmodernos que los fundadores, ¿no? Este es el puerto del Buceo, es uno de los lugares realmente hermosos que hay en esa rambla, una de las pequeñas, de las pocas ensenadas que quedan protegidas, ya, digamos, un poco aguas arriba. Luego enseñaré unas imágenes de ese edificio. Ese soy yo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen que quiere sonar? Pero es que creo que hay una imagen de estas que es una película, pero no me acuerdo dónde está. Bien. En realidad, hablar así de la Rambla es un poco para hablar de toda esta ciudad que tiene poco menos de 2 millones de habitantes en un país de poco más de 3, ¿no? Y que se construye como a impulsos de barrios con tramas muy diferentes, con estructuras urbanas muy particulares y que crean una ciudad que, sin ser especialmente grande, aunque sí podríamos decir que es demasiado extensa para la poca gente que vive en ella, pero sí es una ciudad con una tremenda riqueza en cuanto a la diversidad de su espacio urbano, ¿no? Digo que es grande a pesar de todo para la poca gente que vive porque uno de los problemas que ha tenido Montevideo en los últimos tiempos es que es una ciudad muy poco sostenible, o sea, tiene una densidad demasiado baja como para poder mantenerla. Ahí arriba veis lo que era la costa original y abajo en lo que termina el perímetro de la Rambla, domesticando, digamos, todos los puntos abruptos. Aquí se ven estas obras de infraestructura bastante ambiciosas, ¿no?, para construirla, ¿no? Y aquí es donde se ve un poco lo que ha ocurrido con la bahía, es decir, la ciudad histórica se coloca en la entrada de la bahía, la ciudad se desarrolla a lo largo de la costa, en algún momento vuelve a la bahía con muy poca fortuna. Allí están las grandes instalaciones industriales, los frigoríficos de la carne y unos barrios que crecen ahí un poco a espaldas de toda esta componente industrial que hace que la bahía no haya conseguido desarrollarse. Es la gran asignatura pendiente. La Escuela de Arquitectura de Montevideo realiza un taller sobre la bahía prácticamente cada 2 años. Esa torre que se ve ahí es la famosa Torre Antel, es una torre de Carlos Hort, el arquitecto que ganó por sorpresa el concurso de la Ópera de París, ¿no?, y volvió a su país y tuvo este encargo que en realidad es el símbolo del gran fracaso del llamado Plan Fénix de los años 90, que era el plan que quería volver a la bahía y construir ahí un gran centro financiero, ¿no? Esa torre es más o menos del año 2002. No sé si hay algún uruguayo en la sala que me perdone por las imprecisiones, pero esto realmente para mí es como muy montevideano.
Bien, esta escena podría ocurrir en cualquiera de los barrios de viviendas unifamiliares, de casas bajas, que salpican la geografía de la ciudad, de manera que no se puede decir que haya como un centro denso o de edificios altos, como normalmente concebimos en Europa, con una periferia que va perdiendo densidad. Hay bolsas en el interior de la ciudad, con esos barrios, con estas colonias. Esa podría ser una de ellas, ¿no? Perdón. Y esto es la salida de la ciudad, ¿no? Carrasco, este es el hotel. No sé si es Carrasco o Piria, pero es uno de esos balnearios. Creo que es Piriápolis, ¿no? Construido en ese momento a las afueras como el lugar al que había que ir, esa condición de que ya se estaba lejos del centro, ¿no? Por lo tanto, diríamos que hoy Montevideo tiene su casco histórico muy deteriorado. Hace 2 años hubo un gran concurso para hacer un plan estratégico para la recuperación del centro. No sé qué estará pasando con eso, pero realmente es un casco histórico bellísimo, en una situación, en fin, muy triste. Hay una periferia de ese casco que todavía es una ciudad colonial. Están los barrios de Pocitos que comenté antes, con sus edificios altos de los años 60 y 70, en los que se construye la gran arquitectura uruguaya, que es como su gran orgullo de la arquitectura moderna. Están las ciudades jardín centrales, como esta llamado el barrio Prado o el Parque Rodó. Son lugares muy centrales dentro de lo que es el ensanche de la ciudad y con estas bajas densidades. Están los primeros ensanches, ya ensanches muy consolidados, pero con estas calles características de Montevideo, con enormes árboles y edificios de tamaños medios, pero que generan una estructura de manzanas, ¿no?, parecida a Barcelona, o con densidades, en este caso exageradas, ¿no? Realmente están muy rellenadas las manzanas, y todo este pintoresquismo de los barrios, de la burguesía, que se sale un poco de lo que entonces era el centro, que ahora han quedado otra vez dentro para construir sus casas pintorescas, ¿no?, como esto, por ejemplo, que está en el barrio de Carrasco, justo detrás del casino y del Hotel Carrasco. Pero también hay experiencias arquitectónicas interesantes. Por ejemplo, estas cooperativas de baja densidad es un fenómeno que ocurre en los años 60, finales de los años 60. Es un sistema digamos, de encuentro de los arquitectos y los habitantes, que constituyen cooperativas para construir proyectos muy sencillos, residenciales, con una interesante calidad de vida y de los espacios, digamos, entre los edificios. Las cooperativas funcionaban casi como kibbutz, o sea, las casas eran diseñadas por los arquitectos, pero los propios cooperativistas las construían y los propios cooperativistas compraban los materiales y hacían la gestión, aunque tuvieran otras profesiones y otros trabajos. Estaban perfectamente organizados y son, digamos, lugares en los que se desarrolla toda una cultura de la autogestión y de la solidaridad. Esto es algo que también está, yo creo que muy impreso en la personalidad uruguaya, ¿no? Esta cuestión un poco de la vida en comunidad, de la sociedad civil, ¿no? Que Uruguay es un país en su momento tremendamente avanzado en cuestiones legales, que fue uno de los primeros lugares del mundo donde votaron las mujeres o donde ha habido leyes muy progresistas. Entonces, estas cooperativas son un símbolo de ese esfuerzo, de la construcción de una especie de orgullo cooperativo, ¿no?, que incluía, por ejemplo, a las mujeres, ya que he mencionado lo del voto, porque trabajaban en las obras y en la organización de todo el conjunto, ¿no?
Y bueno, quedan muchas de estas cooperativas construidas en muy buen estado, porque generalmente pasa un poco como con los poblados dirigidos en España o algo así, ¿no? Que se produce una especie de herencia y la gente las cuida y las mantiene muy bien. Al mismo tiempo se producen los primeros grandes experimentos de vivienda social. Este es desde luego el más reconocido, luego tengo algunas imágenes de él, es el complejo Boulevard, es una obra del año 1971. También tiene tantos arquitectos firmando lo que casi habla de una cooperativa de arquitectos. Aquí están nombres que luego han sido arquitectos importantísimos en la enseñanza y en la práctica profesional y en la investigación que se ha hecho desde Montevideo, como Ramiro Bascans o Tomás Sprechman, seguramente el catedrático más importante de proyectos de la escuela, recién jubilado, Arturo Villamil, Héctor Biglieca, que a lo mejor os suena porque es un arquitecto uruguayo emigrado en la época de los militares a Brasil, donde fundó en Sao Paulo Biglieca y Asociados, uno de los grandes estudios que operan en la ciudad. Esta cooperativa tiene, en fin, recuerda mucho a nuestro Caño Roto, por ejemplo, ¿no? Un poco en el juego de los volúmenes, en la diversidad de las viviendas y en su plano urbano. Esta no es esa cooperativa, esta es otra, esta es la famosa cooperativa de Covireus, de Palermo, y aparecen estas organizaciones o estos bloques, ¿no? Donde el espacio entre ellos estaba muy, muy cuidado. Hoy en día, en los últimos 20 años, aparece, por supuesto, tipologías ya globalizadas de las que invaden el mundo. Esto concretamente es una franquicia del World Trade Center en el barrio del Buceo, o estos edificios que, aunque en este caso son residenciales, pertenecen a lo que se ha llamado la ciudad administrativa, ¿no? Con arquitectos también interesantes como Martín Gómez Platero y estudios de una cierta importancia, ¿no? Pero por supuesto también hay ciudad informal, hay villas miseria, hay un cinturón de pobreza que las crisis económicas recientes han acentuado y han generado problemas sociales importantes. Son unos barrios muy duros, a pesar de la ironía de Bucho Valiero cuando decía que las chabolas de Buenos Aires y de Montevideo no eran villas miseria, sino criaderos de futbolistas. No es más que una visión un poco ácida y desengañada de la presencia que la pobreza y las diferencias sociales, a pesar de todo, marcan en sitios como Montevideo, a pesar, digamos, del florecimiento de su sociedad, y también un poco quizá como consecuencia de los sucesivos ataques contra la integridad de esa misma sociedad, como es la destrucción de la clase media de mano de los militares. Curiosamente, este barrio se llama Euskal Herria, ¿no? Es uno de los barrios de vivienda social de los años 70. Este es un barrio muy, muy interesante, con un tratamiento del espacio libre extraordinario, con estos bloques así como enormes paquebotes en ladera. Y digamos que el paisaje que hoy en día se encuentra una persona que visita Montevideo, pues es quizá este es el más característico, ¿no? Como a pesar de la especificidad de todas esas tramas que he estado enseñando y que las he tenido que buscar con un cierto cuidado, también está esta otra mezcla de tipologías, de edificios, de épocas, con una calidad casi siempre más que aceptable, pero por ejemplo con una cantidad de medianeras y de situaciones irresueltas y de procesos interrumpidos que hablan un poco de esta vida convulsa que tienen siempre las ciudades construidas a golpes de emigración y que tardan tanto tiempo, digamos, en generar como un sistema de negocio propio, como una cantidad de servicios, y que sin embargo pues están siempre viviendo como en esa dinámica de la producción y la venta, ¿no? Curiosamente, en los últimos años surgió una ley para eliminar las medianeras de la ciudad, entendiendo que este era como una presencia un poco incómoda de una serie de cicatrices que hablaban precisamente de esa dificultad o de esa, en fin, permanente interrupción del desarrollo de las cosas. Y entonces
había unas compensaciones de edificabilidad, de manera que te dejaban añadir una crujía al edificio si con eso quitabas la medianera, negociando seguramente con tu vecino, ¿no? Todas estas medianeras pues fueron desapareciendo, y estas imágenes que se ven aquí son todas de esos pequeños filetes añadidos a los edificios, que muchas veces después de añadir el filete también la fachada termina por reenvolver, con lo cual la ciudad ha tenido una especie de redefinición de su imagen, trabajando solo sobre las fachadas y sobre esta crujía añadida a los edificios existentes, ¿no? Este es un corto interesantísimo, se llama Ataque de Pánico. Está hecho por un aficionado uruguayo que demuestra un buen olfato en cuanto a los edificios que hay que destruir en la ciudad. Es 19 de julio, ¿no? La gran avenida de la ciudad. Intendencia, el Ayuntamiento de Montevideo, ¿no? Ese es el Palacio Salvo. Que no se libra. Este corto, si lo queréis ver entero, es extraordinario. Lo hizo casi un adolescente con una cámara vulgar de vídeo y un poco de tratamiento informático. Lo descubrió Spielberg y lo ha convertido en uno de sus grandes tesoros, ¿no? Bien, quizá la parte que yo creo que es más interesante para nosotros como arquitectos es digamos, lo que puede dar de sí la teoría de que las ciudades latinoamericanas, y entre ellas Montevideo, por supuesto, han sido y pueden seguir siendo como laboratorios digamos, de arquitectura, digamos, por unas condiciones de presión y de temperatura constantes, que ya le hicieron, digamos, muy golosas para Le Corbusier cuando hizo su viaje, y que en cierto modo se continúa. Esto es un vídeo con lo importante en cierto modo son las palabras, si llegan, de Marcelo Danza, un profesor de la Escuela de Arquitectura de Montevideo, que habla sobre esta condición de la ciudad como laboratorio. Ciudades como Buenos Aires,
aquí está Le Corbusier con, en el barco, en el paquebote Massilia, ¿no?, en el que llega, evidentemente en su viaje de seducción por Latinoamérica, aunque me imagino que estaba mucho más seducido por Josephine Baker a su lado. Y ahí está también Pepito Latino, el amigo y manager de Le Corbusier en este viaje de septiembre del año 29, ¿no? Le Corbusier pasa por Montevideo y de ahí en el buque cruza a Buenos Aires, y al entrar en Buenos Aires hace el famoso dibujo, o concibe el famoso dibujo de las torres del puerto de Buenos Aires, ¿no? Aquí están, digamos, los arquitectos del momento, entre ellos Villamajó y algún otro, como el autor de la Escuela de Arquitectura. Este es el famoso dibujo que Le Corbusier propone para Montevideo. Ahí se ve la fortaleza arriba del cerro, y como Le Corbusier propone uno de estos edificios, pues como el que luego propondría para Argel, ¿no?, cortando, digamos, por lo sano el centro histórico y conectándolo con la periferia. Ese edificio que se ve allí perdido es Intendencia, ese edificio de ladrillo que destruían los robots, uno de los grandes edificios de la arquitectura moderna uruguaya, que, igual que aquellas piezas que iban colonizando la costa para que la ciudad creciera alcanzándolas, fue el primer gran edificio público construido en el interior a lo largo de la calle 18 de Julio, también para lanzar el centro de la ciudad un poco alejado del centro histórico, algo así como lo que en Nueva York se hizo con la construcción del Rockefeller Center, en un lugar en el que en aquel momento pues todavía casi había búfalos por las calles, ¿no? Esta situación de superposición de edificios, ¿no? Vemos al fondo el Palacio Salvo, un poco más adelante un edificio racionalista interesantísimo, y luego todo tipo de revivals historicistas, es permanente, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este edificio está en la plaza más importante de la ciudad, la plaza histórica más importante de la ciudad, la plaza de la Independencia, y está en convivencia con otros edificios históricos, ¿no? O este edificio del Panamericano, del que luego enseñaré un par de imágenes también, ¿no? Esa es la avenida 18 de Julio, es la gran calle de la ciudad que discurre, digamos, paralela relativamente a la costa, pero es como la opción interior del recorrido. Allá al fondo se ve el Palacio Salvo. El edificio Salvo tiene un papel protagonista en la película El Dirigible. Tiene una historia muy, muy curiosa. Es un edificio que se construyó en el año 1928, tiene 105 metros de altura porque tenía que tener más de 100 como fuera, y fue la torre más alta de Sudamérica hasta que se construyó la Torre Cabanac de Buenos Aires, ¿no? El propietario de este edificio tuvo tanto éxito en su ciudad con él que se fue a Buenos Aires, se compró un solar en la Avenida de Mayo y construyó uno igual, ¿no? Tuvo la deferencia de hacerlo un poquito más bajo que el de Montevideo para que no se le echaran encima a sus vecinos, ¿no? Y por la noche estos edificios, en una especie de, digamos, apología de la luz eléctrica, pues tenían los dos una luz, un faro en su azotea, y todo el mundo presumía de que desde la azotea de uno se veía la del otro. Yo creo que era mentira, pero así está contado, ¿no? Entonces, digamos que pero es bonita la historia de Barolo, que es como se conoce a estos dos edificios. El Palacio Salvo es como el nombre, digamos, oficial, pero hacen como lo que su promotor llamaba un puente de luz sobre el Río de la Plata, ¿no? Entonces, digamos que esa idea, ¿no?, de progreso y de luz, ¿no?, como ingrediente que viene a completar la ciudad. Aquí está el famoso dirigible, esta foto es real, ¿no? El Graf, Zeppelin Graf, ¿no?, del año 34, ¿no?, o la sombra del propio Palacio Salvo sobre la ciudad. Entonces, otro de los edificios emblemáticos de la ciudad es el Estadio Centenario. Esta es una cosa increíble. Uruguay decide organizar la Copa del Mundo de fútbol en el año 29. Entonces, organizan ellos el campeonato
construyen el estadio y lo ganan. O sea, entonces construyen esa torre, que es la torre del homenaje, que es una torre desde la cual se homenajeaba a las selecciones que cuando llegaban a jugar el campeonato, porque claro, había que ir en barco, o sea, solo llegar a Montevideo para jugar un campeonato merecía un homenaje, ¿no? Este es un edificio que visitó Le Corbusier en construcción y que se quedó maravillado, digamos, por la rapidez, por la eficiencia y también por la calidad técnica de todas estas gradas realizadas en hormigón, ¿no? En concreto pretensado, y cómo la propia obra que crea esa especie de campo alrededor como una especie de superhuella ecológica de su acción. He oído muchas veces la historia sobre la construcción y los meses en los que se tardó en construir, siempre escasísimos. Ahora no sabría repetirlo, pero la velocidad de construcción fue tremenda. Y esta es la ceremonia de inauguración. Esa es la famosa torre del homenaje y esta es la final en la que Uruguay ganó 4-2 a Argentina, ¿no? Fue un buen desquite. Pocos años después, en el año 34, se construye este edificio, que sería como el gran edificio, no ya moderno, sino diríamos expresionista. O sea, esto sí que demuestra la agilidad, digamos, en la comunicación de los movimientos de la arquitectura europea. O sea, es una especie de edificio mendelssohniano, ¿no? O el Capitol de Madrid, es el Club Náutico del Buceo, que es un lugar mítico como centro social, pero también por algunas cuestiones así asociadas a estas, digamos, veleidades de los clubs, ¿no? Como que cualquier propietario de un yate que estuviera registrado en este club, aunque no fuera uruguayo, atracaba aquí y podía dormir en las habitaciones, en los camarotes de esa especie de hotel, ¿no? Está diseñado por unos arquitectos que se llaman Herrán y Crespi, ¿no? Y es, bueno, pues una especie de expresionismo deco. Esta es la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería de Julio Villamajó. Julio Villamajó es el gran arquitecto moderno de Uruguay. Realmente él vive toda la transición, es decir, recoge una ciudad completamente clasicista y la deja, digamos, cosmopolita. De hecho, este es un edificio que tardó muchos años en construirse, se termina en los años 50, y es una mezcla de tecnologías de ladrillo, hormigón y acero muy interesante, que hay que entenderla siempre dentro del contexto de ese momento y de una cierta experimentación constructiva y de una cierta tecnificación de la construcción. Hay que tener en cuenta que en estos momentos ya en Europa se estaban realizando muchos experimentos muy importantes. El propio Le Corbusier con todos sus hormigones y con todas sus estructuras tensadas, ¿no? Y se construyen estas arquitecturas que son muy desnudas, que casi recogen una tradición latinoamericana que es siempre construir como un gran esqueleto, una gran osamenta dura y pesada, ¿no? De hormigón, a la que luego todo lo demás, en cierto modo, se introduce ligeramente, casi como si fueran muebles o como si fueran pequeños superobjetos dentro. Este es un edificio fascinante, se llama el edificio del Pilar. Es un edificio que tiene un único pilar en el centro. Toda la fachada está atirantada, los tirantes pasan por arriba y bajan por la medianera a un gran dado de hormigón que está enterrado en el suelo. Diríamos que el edificio está colgado de la medianera con la única ayuda de ese pilar que lo recorre por el centro, ¿no? Un edificio interesantísimo, es de un arquitecto llamado Luis García Prado, es un edificio del año 57, y precisamente por ese atirantamiento de los elementos verticales de la fachada, diríamos que como incluso la fachada trabaja a tracción, los elementos son delgadísimos y es una visión casi inquietante, ¿no? Ver esa fachada que uno llega casi a la conclusión de que lo que sujeta al edificio son los vidrios, ¿no? Porque no hay nada que tenga como espesor ni presencia suficiente. Y este quizá es el más famoso de todos, seguro que los que de aquí conozcan un poco la ciudad y sepan,
de la arquitectura de Montevideo, pues el Panamericano, edificio de Raúl Sichero, año 1958, es como la gran reinterpretación latinoamericana de la unidad de habitación, donde la diversidad de los apartamentos, los núcleos, los corredores, la planta baja diáfana, incluso la construcción que el propio arquitecto se hace de paso de su estudio en el jardín, en una pieza exterior al edificio, como la que tienen los edificios de Reidi en Brasil o como la que tiene la propia unidad de habitación de Marsella, una pieza que hoy está alojando una emisora de radio que se ve ahí abajo, es esa pieza blanca que está ahí abajo, y este sigue todavía hoy siendo uno de los grandes edificios digamos de la ciudad, de pequeños apartamentos con gran movilidad, donde personas, extranjeros o personas en ciertos momentos de su vida, todo el mundo tendría que vivir, ¿no?, de alguna forma en algún periodo en este edificio, ¿no? Y este es el último de mis edificios favoritos que os enseño. Estoy dando un poco la paliza, pero ya que me han dado la oportunidad, pues uno tiene sus caprichos, ¿no? Esta es la casa de Mario Paisé Reyes. Es una casa que se construye para él. Hay dos arquitectos uruguayos que son Mario Paisé y Eladio Dieste, que se construyen casas para ellos mismos que no son muy conocidas. Es decir, Eladio Paisé tiene una obra extensísima y Eladio Dieste no digamos, pero casi nadie conoce la casa de Eladio Dieste, una casa que se construyó para sí mismo toda en ladrillo, que es bellísima y que de hecho ni siquiera hoy en día, una vez muerto Eladio Dieste, está en posesión de la familia, vive un embajador o alguien así. Es decir, que es una casa que siempre ha permanecido en el anonimato y la propia familia, digamos, que quiere que así continúe, ¿no? De esta casa os enseño unas imágenes. Solo no necesitan mucho comentario, ¿no? Es como un encuentro de toda una tradición latinoamericana, en este caso muy influida por Torres García, de la misma forma que Eladio Dieste estaba influido por Torres García. Eladio Dieste tenía en su casa un cuadro de Torres García y no tenía más. Decía que ya, ¿para qué?, ¿no? Ya tenía su cuadro de Torres García y efectivamente era lo único que tenía. Y aquí se ven también las aportaciones y digamos, esa riqueza y esa sensibilidad con la que una cultura material local y digamos, un entendimiento de condiciones como el clima y como, digamos, ciertas coordenadas no se resisten a establecer un diálogo con ciertas novedades arquitectónicas que son, no me gusta utilizar la palabra como adaptadas, sino que entre todas crean algo muy particular, algo nuevo y algo muy diferente. Es decir, esta casa no podría estar en Europa, aunque está, digamos, construida con todo su repertorio, y uno tampoco podría decir que es como uruguaya, ¿no? Entonces este empeño en inventar un lenguaje y en convertir ese lenguaje en algo colectivo es muy importante, porque hace también que todos los años 60 e incluso entrados los años 70 exista en Uruguay una burguesía que habita casas de arquitectos conscientemente e intencionadamente, ¿no? Algo que, por ejemplo, pues en España, salvo quizá un poquito en Cataluña, nunca se ha conseguido. Es decir, nunca la gente ha entendido que la arquitectura de calidad ofrece un plus, digamos, de satisfacción, en el que la autoría brillante y creativa y conceptual de una vivienda es de entrada algo que a su propietario no se le habría ocurrido nunca, ¿no? Entonces, digamos que aparece esta sociedad, que también se da en Buenos Aires, de gente que espera que su arquitecto les proponga algo que a ellos no se les habría ocurrido nunca, algo muy diferente de lo que todos vivimos aquí cuando alguien llega a nuestro estudio y nos dice: es que yo sé muy bien lo que quiero, porque esta es la casa para el resto de mi vida. Y entonces pues dices: bueno, pues ya está, háztela, ¿no? No molestes. Bueno, pues aquí algunas imágenes del complejo Boulevard, solo para que lo veáis exactamente como está hoy. Está impresionantemente bien conservado, es bellísimo. Y las últimas cosas que se han construido, esto es Franco Comerci, uno de los arquitectos interesantes de la ciudad.
Esto es Eladio Dieste, que se me ha quedado tarde, aunque tendría que haber aparecido antes. Eladio Dieste realiza esta síntesis un poco de ingeniería, arquitectura, Bonet, Correa, ¿no? Antonio Bonet, Antonio Bonet y su influencia en Punta del Este y en Punta Ballena, y realiza todo su repertorio, ¿no?, extraordinario sobre la ligereza y sobre la calidad del aire como material de construcción, ¿no? Y por último he traído una colección de imágenes del entorno de la Escuela de Arquitectura de Montevideo y de lo que hace su gente. Una de las cosas más interesantes, que yo creo que existe una relación directa entre las formas en las que se enseña arquitectura, las formas en las que se trabaja y la arquitectura que se produce. Es decir, yo creo que en España es muy evidente que tenemos una arquitectura que está muy relacionada, incluso el prestigio de la arquitectura española como algo asociado a un cierto dominio del oficio y a un control constructivo, viene muy directamente de una reinterpretación de una tradición napoleónica o de lo que llamamos una escuela politécnica, ¿no?, según la cual pues, en España hay un plan de estudios en el que se estudia construcción, estructuras, historia, etcétera, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo. Y evidentemente la arquitectura que se produce es otra. Uruguay tiene un plan de estudios muy parecido al nuestro, pero tiene unas tradiciones extraordinarias. Esta es la Escuela de Arquitectura. La Escuela de Arquitectura es un edificio importante del año 38 de un arquitecto llamado Román Fresnedo, que tiene, entre sus cosas interesantes, este patio. El clima de Montevideo es lo suficientemente benigno vamos, es lo suficientemente benigno como para que la escuela, por ejemplo, no tenga calefacción. O sea que con eso se explica el asunto. Pero tiene este patio, y este patio hace un poco de vestíbulo de la escuela. Aquí se reúne la gente, aquí se celebran todas las cosas, aquí se hacen juris al aire libre y se celebran los fines de curso y las entregas. Y luego tiene esas galerías donde la gente está también al aire libre, trabajando, reunida permanentemente. La escuela tiene una actividad frenética, ¿no? Está organizada en talleres, es muy parecida a la organización nuestra. Marcelo Danza, que hablaba antes en el vídeo, es el director de uno de los talleres, taller heredado de su histórico jefe Tomás Sprechman. Los workshops y las actividades son permanentes. Es una universidad que conserva un cierto espíritu 68ero, ¿no?, lleno de gente dispuesta a debatir y a discutir y a traer los problemas de la calle a la universidad. Ahí veis mil carteles, workshops, conferencias, algo que no imaginarías en una ciudad como Montevideo. Estas las exposiciones de fin de curso que se hacen en el vestíbulo, con el mural de Torres García al fondo, en la entrada del auditorio. Ese es el famoso Archiprix, ¿no?, que después de dar vueltas por el mundo ha caído en Montevideo y se lleva celebrando allí mucho tiempo, lo cual se ha convertido en un gran acontecimiento. Este soy yo mismo dando una conferencia, por lo que veo. Bien, ¿por qué cuento todo esto? La Escuela de Arquitectura de Montevideo tiene una tradición que ahora me gustaría saber desde cuántos años, pero desde luego 50 años, que todos los estudiantes del último año hacen un viaje juntos y dan la vuelta al mundo. Esa experiencia, que se llama el grupo de viaje, marca la vida de la escuela desde 2 años antes del viaje. Es decir, los estudiantes hacen como 2 carreras. La una es arquitectura y la otra es organizar ese viaje. Para organizar ese viaje rifan coches, sobornan familiares, organizan fiestas permanentemente. Han llegado a tener problemas fiscales porque juntan muchísimo dinero. Claro, mucho del dinero es negro. Que luego con ese dinero compran furgonetas con las que viajan por el mundo, que luego venden. Bueno, es una movida bastante considerable. Digamos que permanentemente hay 200 estudiantes montevideanos viajando por el mundo en algún lugar, ¿no? Dentro de las cosas de ese grupo de viaje, dentro de las rifas que se hacen, rifan una casa. Y todo Montevideo compra boletos para participar en el sorteo de la casa. Es como el supergordo de la Cruz Roja, pero te toca una casa. Y la casa que te toca es la casa
que gana un concurso de diseño de casas entre los estudiantes del último año. Es decir, que el que gana la casa, el que gana el concurso, construye una casa que es el premio de una rifa. Curiosamente, porque las cosas nunca ocurren sin querer, casi todos los grandes arquitectos uruguayos de los últimos 50 años ganaron su concurso. Entonces, diríamos que en algún lugar de Montevideo hay una casa firmada por estos arquitectos que, por otro lado, casi ninguno te la quiere enseñar, porque, claro, son casas construidas en momentos pues como de veleidades muy oportunistas, ¿no? Claro, por ejemplo, este Franco Comerci, que es muy amigo y por eso lo puedo citar, que hizo esa plaza bonita que he enseñado antes, ese hizo una casa asquerosamente posmoderna, que, vamos, yo creo que él mismo está a punto de comprarla algún día para tirarla abajo. Pero el caso es que ahora se está reivindicando mucho estas casas, y esto que enseño aquí son algunas de los paneles de ese concurso de casas y algunas de las casas construidas y de las casas en construcción. Y claro, hay que pensar que hay pues 50 personas como mínimo en Montevideo que poseen una casa que seguramente no le habrían encargado nunca una casa a un arquitecto importante, y que poseen una casa que seguramente ha influido en su manera de concebir muchas cosas, porque sin comerlo ni beberlo han habitado algo, ¿no?, que ya estaba, digamos, concebido con una cierta intencionalidad, ¿no? Este concurso de las casas es algo fascinante, ¿no? ¿no? Esas casas además están sometidas a un rigor, por supuesto, presupuesto, porque si no, no hay dinero para irse de viaje. Entonces son casas muy modestas, pero de gran riqueza. Esto que tengo por aquí son fotos de este grupo de viaje por el mundo, visitando obras, ¿no? Esto es la Tourette, me parece, ¿no?, lo de abajo, si no me equivoco, visitando estudios de arquitectura. Este que está aquí abajo, calvo, de la derecha, es Marcelo Danza, y eso que se ve ahí es el pabellón de Venecia de la Bienal de hace 2 bienales. Marcelo Danza hizo un pabellón interesantísimo en el que esa mesa y esas 4 sillas, él con 2 ayudantes, uno de ellos ese que está allí de espaldas, que se llama Gonzalo Rivas, que es el que me ha ayudado a preparar esta conferencia, por cierto, se fueron con esa mesa durante meses por la ciudad, la plantaban en cualquier sitio, se sentaban y pedían a la gente que se sentara con ellos para hablar de arquitectura y de ciudad y de qué les interesaba de la arquitectura, y con todo eso hicieron un libro de conversaciones interesantísimo. Y el pabellón de Venecia, y con eso se gastaron el dinero. Entonces el pabellón de Venecia de Uruguay ese año consistió en una edición de 15.000 libros azulitos con las conversaciones. En el pabellón no había nada, estaban los libros, le regalaban uno a todo el mundo que iba, y la mesa y las sillas. Yo creo que esto explica muy bien también esa mentalidad uruguaya de que las cosas valen para lo que valen, y cuando ya no valen, pues lo mejor es que estén diseminadas por el mundo o que no estorben mucho, ¿no? Aquí seguimos viendo a la gente del grupo de viaje, y aquí la casa que ganó el año 2006, una casa bastante Ábalos y Herreros, ¿no? Pero bueno, mucho mejor, ¿no? Seguro a estos no les entran las goteras como a nosotros. En fin. Pero bueno, yo creo que es una calidad más que interesante, ¿no? Bueno, voy a enseñar 2 proyectitos o 3, muy brevemente, que explican un poco mi relación con este ambiente y con mis múltiples viajes y mis múltiples workshops y mis múltiples cursos que he dado en Montevideo y alrededores, ¿no? Este es un proyecto que se llama Blue Ranch. Es la contestación al Sea Ranch de Moore, de California, y es una interpretación de toda esta cuestión comunitaria y de sociedad civil que tiene Uruguay, como el sitio donde uno puede confiar que la solidaridad y la convivencia sea la ecuación de un proyecto de arquitectura. Esto podría ser la vista del campo argentino, muy característico, con estas suaves ondulaciones y pequeños grupos de árboles, desde un salón con estos montantes y con esa especie de alberca o piscina que aparece ahí, ¿no? No sabemos mucho más. Lo siguiente que sabemos es que hay un prado en algún lugar del país con una cantidad de piezas de arquitectura
diferentes, que luego resulta que cada una tiene un nombre, cada una surge de la exageración de una única ecuación típica de lo doméstico. Una sería como en la casa-cocina, la casa-baño. Es una casa completa, también tiene dormitorios, pero en la de la casa-baño, el baño es más grande que el dormitorio. Digamos que serían casas para experimentar espacialmente opciones en las que a lo mejor uno no podría vivir siempre, ni siquiera sería muy interesante, pero sí es un buen sitio para pasar un fin de semana porque te ofrece algo, porque te obliga, porque te exige algo en cuanto a tu relación cuerpo a cuerpo con la arquitectura. Estas podrían ser, por ejemplo, algunas de esas casas, ¿no? Todas estas casas están construidas solo con dos materiales, ¿no? Con hormigón y con madera. Y la idea es que hay una comunidad de propietarios que en realidad no son propietarios de una de las casas, sino que son propietarios mancomunados, digamos, de este lugar de experiencias o de vivencias con respecto de la arquitectura. Entonces tú como propietario puedes tener amigos, puedes coger 3 casas un fin de semana, puedes llevar a tus invitados o puedes estar tú solo y que tus hijos estén en otra, y diríamos que continuamente se produce esta especie de reutilización y de rehabilitación del conjunto. Las casas no tienen decoración, no tienen cuadros, no tienen objetos personales, tú las ocupas completamente inertes, ¿no? Hormigón, madera, no hay ni picaportes, ¿no? Es como un sitio al que tú llegas como si fueran cuevas, por así decir. Desparramas tus cosas, tus enseres, tu ropa, tus 4 libros, tu iPod, tu iPhone, tu no sé qué, y ya está. Y cuando te vas, pues te has ido, ¿no? Y entonces esa relación con el sitio, con el paisaje, con la arquitectura, con la materia y con tus vecinos, continuamente, permanentemente, es diferente, ¿no? Esto es algo que, bueno, estamos trabajando en ello y que yo creo que podría ocurrir solo en un sitio como Uruguay. Esta es una torre que estamos diseñando ahí al final de la pena de Pocitos en el buceo, ¿no? En el lugar donde hay unas edificaciones que se han quedado como fuera de tiempo, ¿no? Como parásito, que es lo que significa parasite, ¿no? Fuera de sitio, y que recoge una investigación de hacer una edificación residencial en altura mezclada con un club de los miembros de un banco, que en realidad son los que tienen allí un suelo donde apenas tienen 2 campos de fútbol y unos vestuarios. Diríamos que también este es como un proyecto que, si me interesa, es por la posibilidad de investigar, digamos, tipologías mixtas donde oficinas, comercio, museo, club deportivo, o sea, lo público, lo privado y lo semiprivado, ¿no? Pueden convivir en un trabajo también un poco sobre las fachadas, sobre la profundidad de las fachadas y sobre su capacidad para construir a lo mejor uno de aquellos hitos antiguos que iban señalando la costa, pues intercalar como quien mete una cuña entre aquellos hitos otro que habla del siglo XXI y que habla de una relación diferente con la ciudad. En este caso, la relación diferente sería un poco el hecho de que esta torre ya no mira al mar o al río, sino que mira a la propia ciudad. Es decir, el paisaje interesante aquí es la Rambla, es el lugar de los intercambios, ¿no? Es el lugar en el que se produce esa especie de intensidad permanente. Esta es una torre construida, en este caso la torre está en Panamá, pero viene como muy directamente de todas nuestras investigaciones y todos nuestros descubrimientos sobre la arquitectura latinoamericana, en cuanto, como decía antes, la invención de las tipologías. Esta es una torre que parte de la idea de que entre la torre monofuncional o de cliente único, digamos torre de banco, torre BBV para entendernos, y las torres de alquiler con muchos inquilinos, debería existir una torre en la que unos pocos inquilinos tienen una cantidad suficientemente significativa del edificio, y que también la arquitectura en cierto modo lo señala de alguna forma mediante estos escalones, como si en realidad aquí lo que estuviéramos hablando es de un edificio, de un apilado de diferentes edificios, de manera que cada una de estas compañías tendría como su lobby, su planta noble, su terraza, su lugar representativo y sus plantas encima, ¿no? Sabéis que en Panamá todas estas torres se construyen sobre un basamento de aparcamientos, porque los coches no pueden ir, digamos, bajo tierra más allá de una planta y media. El freático es realmente complicado y la construcción del suelo igual.
Y entonces es a partir de ahí que se desarrollan en este caso como 1, 2, 3 edificios más ese que está abajo 4 a la búsqueda de compañías diferentes. De manera que, aunque existe un cerramiento que no quiere permitir a la gente hablar de pisos ni de componente horizontal, ¿no?, y que da una imagen como unitaria, luego aparecen esas terrazas o esos momentos en los cuales el edificio se significa y se especifica, ¿no? Digamos que esa sería la imagen. Y bueno, esto es una arquitectura que viene casi de un diálogo con una situación comercial muy exigente, muy complicada por económica, por competitiva, por rápida, ¿no?, donde también el papel del arquitecto es distinto a lo mejor del que entendemos en otros casos, y uno tiene que saber exactamente cuál es su lugar y cuál es su posición y cuáles son sus temas de trabajo, ¿no? En este caso, pues la invención tipológica, la fijación de las dimensiones y de las escalas, y la construcción de una fachada elementalísima, en este caso una fachada que es todo vidrio, aunque por fuera parece ser de unas piezas opacas y otras que no lo son, pero que en realidad luego se puede ver claramente en el interior, que son vidrios con diferente grado de translucidez, que permiten tener relaciones con el exterior como esta. Porque claro, es una torre que aparece en un barrio rodeada de torres, a cada cual más desafortunada, pero entre torre y torre pues hay fragmentos de paisaje, ahí está el mar, o incluso esas mismas torres de repente pueden ser percibidas con esa especie de visión calidoscópica, ¿no?, que permite pues recomponer fragmentos de un paisaje que a lo mejor a primera vista no es muy atractivo, pero que debidamente, digamos, manipulado por esa especie de máquina de la visión, pues puede tener otra percepción. Esta torre está terminada de construir, está ahora en fase de ocupación. Y este es el último proyecto que voy a enseñar. Es el concurso que hemos ganado recientemente en Bogotá para construir el Palacio de Congresos. En realidad no es un Palacio de Congresos, ellos le llaman Centro Internacional de Convenciones, pero el nombre es lo peor. Es decir, se trata realmente de un lugar de reunión de personas desde grupos de 5 hasta 4.000, ¿no? Y el concepto reunión es muy abierto y habla claramente como de un lugar de encuentro y de un lugar de descubrimiento, digamos, de otras cosas, de otras personas, de otras opciones, ¿no?, de confrontación, de discusión, de conversación. Lo empiezo mostrando, no he traído el proyecto completo, son unas pocas imágenes, pero mostrando esta primero, ¿no?, diciendo esto es un zaguán. Es una situación medio exterior, medio interior. Bogotá tiene un clima prodigioso, ¿no?, entre 20 y 24 grados permanentemente a lo largo del año, por lo tanto, digamos que uno puede trabajar ese tipo de cosas. Este lugar intermedio lo que nos permite es ver en el interior del edificio y reconstruir muy rápidamente su estructura espacial, su organización y su sistema de funcionamiento, esas escaleras mecánicas que van describiendo casi un movimiento helicoidal y que van subiendo a los diferentes pisos, y al mismo tiempo haber visto este mundo de abajo con esos anfiteatros rehundidos, hacen que una persona que está atravesando esa puerta ya sabe más o menos dónde va, qué tiene que hacer para llegar, ¿no? Aquí un poco lo mismo, ¿no? De manera que estaríamos hablando de una arquitectura que quiere tener un gran poder comunicativo, una arquitectura que se recorre y se utiliza de la misma forma que utilizamos las calles y las plazas de la ciudad, que digamos que no necesitamos, ¿no?, que nuestra propia cultura urbana, ¿no?, nos permite movernos con confianza por el espacio, de manera que parece como que en los edificios uno entra y la velocidad cambia y el desconcierto es mayor, ¿no? Curiosamente, cuando uno entra en el espacio protegido, diseñado, direccionado, etcétera, curiosamente eso cuando aparece uno ya no sabe dónde ir, ¿no? Entonces, esta idea de que para que este sitio fuera lo suficientemente abierto y lo suficientemente civil, no tendría que tener vestíbulo, sino que el vestíbulo sería un fragmento de espacio exterior, una plaza,
digamos, delimitada por esos vidrios, ¿no?, donde uno entra y todavía cuando ha entrado siente que sigue como en el espacio público, ¿no? Por eso aquí lo que ocurre al final es que este movimiento espiral que delimita que organiza el espacio, lo que hace es llevar a la gente a diferentes plazas elevadas, que esos sí son el vestíbulo del edificio. Diríamos que el vestíbulo de este edificio no está en la planta baja, sino que está atomizado en 4 o 5 lugares que serán los vestíbulos de cada uno de los grandes usos. El vestíbulo de la sala de exposiciones, el vestíbulo del auditorio, que se queda arriba del todo, un auditorio muy grande, o el vestíbulo de las salas de reuniones, o el vestíbulo de los lugares más congresuales, ¿no? De manera que son esos vestíbulos los que, trabajando, como se expresa en este dibujo, sus vistas con la ciudad, sirven también de lugares de nexo entre el exterior y el exterior, es decir, perdón, entre el exterior y el interior. Es decir, una persona que no es de Bogotá, que viene y que sube al vestíbulo desde el que va a atender a su congreso durante 3 días encerrado, tiene, digamos, una lectura de la ciudad de Bogotá y sus 4 orientaciones, ¿no?, los cerros, la sabana, la ciudad histórica y la ciudad moderna con el aeropuerto, ¿no?, son las 4 percepciones que le permiten reconstruir una ciudad como su pasado, su presente y su futuro, al mismo tiempo que se está encontrando con sus homólogos y discutiendo sobre prótesis dentales, ¿no? Pero digamos que el propio edificio es un instrumento de conocimiento y de descubrimiento de la ciudad. Por lo tanto, ahora que ese anagrama o que ese diagrama se convierta en una sección como esta, pues parece bastante fácil, ¿no? Ni siquiera creo que necesite explicarla, salvo para ver que ahí el salón de actos, el salón de plenos, es divisible en 2 y tiene una parte inclinada, que es un auditorio de 2.000 personas, y una parte plana, que es un gran salón plano de dimensiones, digamos, perfectas o armoniosas y gran altura, en el que se pueden hacer todas las cosas que se nos ocurra hacer en un salón plano. Esto fue una de las cuestiones que nos permitió en las discusiones con el jurado solventar el problema de haber puesto el auditorio arriba, ¿no? Digamos que lo compensamos con este salón plano, que al principio no se sabía muy bien para qué valía, pero que luego lo pudimos explicar perfectamente. Por lo tanto, tenemos un auditorio de 4.000 personas o uno de 2.000 y un salón plano, ¿no? Ese salón plano podría darse, por ejemplo, un banquete para esos 2.000, ¿no? Por así decir, ¿no? Pero bueno, a ese lugar se llega desde este vestíbulo, que es el vestíbulo de los auditorios, que está elevado, desde el cual se ve la ciudad y desde el cual se reconstruye, al mirar hacia abajo, todo el recorrido que uno ha tenido que hacer para subir. Con este artilugio, la ciudad pasa por debajo del edificio, la continuidad entre los barrios se establece y este gran, digamos, fat building, como llaman los americanos, no está, como suele ocurrir, obstruyendo las calles, obstruyendo, ¿no?, la vida de la ciudad, sino que está en cierto modo elevado y al contrario como protegiendo, como una especie de gran gallina, ¿no?, una vida colectiva y una vida pública. Igual que mira a 4 paisajes diferentes, también tiene 4 condiciones urbanas diferentes. Ahora no las voy a explicar mucho, porque es un poco tarde, pero la una es más bien como una plaza, la otra es más bien un jardín, la otra es más bien un patio y la otra es más bien un parque, ¿no? Por lo tanto, tienen, digamos, configuraciones diferentes, ¿no? Y todo ello, digamos, detrás de esa fachada que es una celosía que controla la luz y que emite una imagen más o menos enigmática, ¿no? Eso es el propio edificio utilizado en su parte más abierta, que da a lo que se llama la Plaza del Agua, como un gran concierto. Y al mismo tiempo que trabajamos así como en el terreno más conceptual y casi sin definir plantas, ¿no?, un trabajo muy, muy serio sobre la búsqueda de un concepto holístico que junte estructura, instalaciones, construcción y experiencia espacial, ¿no? Lo que se ve ahí arriba en realidad son unas chimeneas de ventilación. Este edificio no tiene aire acondicionado. Digamos que el aire entra por depresión en las cámaras de los forjados, aprovechando que las grandes luces que tenemos nos obligan a tener forjados de 2 metros de canto. Esos forjados, que son 2 losas de hormigón unidas por celosías metálicas, son recorridos por el aire que entra en las salas y que sale por arriba. Digamos que esa especie de permanente ventilación
nos permiten no colocar aire acondicionado, tener siempre aire limpio e introducir otros factores como salud ambiental, etcétera, etcétera. El único problema que tenemos de momento es que puede que ese aire esté más frío de lo que quisiéramos, ¿no? Y estamos ahora trabajando sobre ello, ¿no? Pero esta idea de que la fachada, los forjados, la estructura y todo trabajan juntos, y donde el problema de que la estructura tenga gran canto en realidad se convierte en la solución al asunto de eliminar máquinas, eliminar consumo eléctrico, eliminar ruidos, eliminar vibraciones, eliminar enfermedades transmitidas por el aire, etcétera, etcétera, y dar como un paso adelante en el sentido de decir, el progreso también a veces puede ser como, ¿no?, renuncia o simplificación, ¿no? Entonces digamos que este edificio apuesta mucho por esa cuestión de decir, lo pondremos a la vanguardia de la capacidad tecnológica de Bogotá, pero al mismo tiempo intentaremos que esa capacidad tecnológica esté dedicada a crear un modelo repetible que tenga como un futuro en lugares a lo mejor en los que esa capacidad tecnológica no es tal, ¿no? Bueno, esto tiene su gracia, el famoso salón plano. En las reuniones con el jurado, este concurso fue a 2 vueltas, fuimos preguntados sobre la utilidad de este salón plano. En la segunda vuelta ya lo llevábamos muy bien preparado y dijimos que si el edificio tenía el éxito que nosotros esperábamos, tendría que ser el sitio para casarse en la ciudad de Bogotá, ¿no? De manera que eso daría un poco la dimensión de que realmente esto no era un sitio donde vienen extranjeros a discutir sobre cosas cardiovasculares, ¿no?, sino que sería un edificio inscrito en la propia ciudad, ¿no? Y para eso era muy importante que el salón de actos tuviera ese gran ventanal al fondo desde el cual se ve la ciudad. Y bueno, esto no viene a cuento. Pero también ese mismo lugar podría ser el del máximo ocio, es decir, los viernes por la noche las sesiones de electrónica de este sitio donde uno puede hacer ruido, tiene un aparcamiento donde caben 3.000 coches, puede tenerlo toda la noche abierto y hay seguridad y hay todo, pues bueno, puede venir ¿no?, que debe ser David Guetta por lo menos, y convertir este sitio en un punto de encuentro o en un punto de referencia para generaciones urbanas que habitualmente no tienen acceso a este tipo de edificios. Claro que para que eso ocurriera no se puede llamar Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, porque CICB, ¿no?, tuvimos una reunión con los responsables y dijimos, Centro Internacional de Convenciones de Bogotá tiene las mismas iniciales que el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona, que el Centro Internacional de Convenciones de Bruselas, que no sé qué, había como 14 en el mundo que se llamaban CICB, CCIB, CCCIB. Bueno, entonces les propusimos que se llamara Ágora Bogotá para que uno pudiera decir, ¿me caso dónde? En Ágora, en Ágora, no sé qué, no en el Centro de Convenciones, ¿no? Entonces, bueno, esto lo apoyamos con una presentación que aparecerá aquí en algún momento, por estas cosas vienen lentas. ¿Y por qué no tengo imagen? Vale, ya lo sé. Pero esto tiene que salir bien. Es la última, ¿eh? Pero me encantaría saber por qué.